Gracias por mantener la sintonía con Uno más Uno en este programa especial donde estamos analizando el año 2022 y hoy lo hacemos desde la perspectiva económica. Aquí está Isidoro Santana, quien fue ministro de Economía, además docente, articulista y miembro fundador de Participación Ciudadana. También está Daniel Toribio, quien fue ministro de Hacienda, es secretario de Finanzas de la Fuerza del Pueblo y además miembro de la dirección política. Y por último, pero no menos importante, nuestro acostumbrado consultor económico, Antonio Siriaco, quien es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. En el bloque anterior, ustedes identificaban los principales retos y desafíos que en materia económica vivimos durante este año 2022 que concluye. Quisiera que en este bloque entráramos entonces a desarrollar algunos de estos elementos y al mismo tiempo a valorar un poco las decisiones que en materia económica ha tomado el sector gubernamental. Me gustaría dividir en dos grandes ejes. Por un lado, las políticas monetarias, hablaban en el caso de Daniel y también de Isidoro, de esa política restrictiva del Banco Central, que hay que decir, no solo pasó aquí en República Dominicana, sino en los bancos centrales de todo el mundo. Y en el tema fiscal, el subsidio a los combustibles y el subsidio a la electricidad. Renglón al que el gobierno le dedicó más de 60.000 millones. Me gustaría en este caso comenzar ahora por Antonio Siriaco para un poco mantener el equilibrio de la ronda. Bueno, de la política monetaria yo creo que hay que evaluarla a partir de un elemento figurativo. La economía dominicana viene de un crecimiento alto, es como un avión que quiere aterrizar dentro de una turbulencia. Los bancos centrales siempre utilizan la expresión aterrizaje suave. Muy gráfico su ejemplo, profesor. Y eso precisamente cuando tú observas los cambios en la política monetaria y las inducciones que hace y que ha hecho el Banco Central, yo creo que lo logró. Porque si tú partes de un crecimiento muy alto, casi de un 6, y luego entonces quiere aterrizar, terminar en la vecindad de un 5%, un contexto donde América Latina va a crecer dentro de un 2 y 3%, la economía norteamericana, por ejemplo, que está prácticamente con un crecimiento cero, y Europa que se ha ralentizado, de manera que tú en ese contexto formas parte de un club de países que relativamente terminaron bien. Ahora, el gran problema es cómo ese avión ahora que aterrizó va a despegar. Y el 23 nos trae básicamente todo ese reto. El tema de los subsidios, por ejemplo, cuando uno analiza la información del presupuesto, de la ejecución presupuestaria, globalmente entre subsidio a alimentos, a los combustibles y transferencia al sector eléctrico, que es muy importante, que representó el subsidio eléctrico casi 0.30% del PIB. Y los combustibles, evidentemente, más de 38.000 millones de pesos solamente a los subsidios de combustible y 18.000 millones de pesos a los subsidios al sector eléctrico. De manera que el grueso de los subsidios están en esos dos renglones. Y generalmente formó parte, desde mi punto de vista, de una estrategia para contener obviamente los niveles de inflación. El hecho de que tú fijaras durante un tiempo muy prolongado los precios de los combustibles, eso le permitió al gobierno tener cierta holgura precisamente para que la guerra que se está en estos momentos en una baja intensidad se transformara de una guerra de alta intensidad a baja intensidad. Hasta ahora, en ese sentido, eso contribuyó a que los niveles de inflación vayan cediendo. Yo creo que si no se hubiesen aplicado esos subsidios, los niveles de inflación hubiesen sido mucho más altos. Pero no fue una política solamente en el contexto de la República Dominicana. Europa hizo eso en el caso, por ejemplo, de los precios de la tarifa eléctrica, con el tema del gas natural, que lo utilizaron como un mecanismo de contener. De manera que yo creo que en ese sentido fue una política, al margen de todo, de que le quitó capacidad al gobierno para hacer inversión pública, pero la prioridad era que los niveles de inflación no se dispararan y eso evidentemente no siguiera afectando el salario real de la población, que eso es un elemento que hay que discutir posteriormente, porque yo creo que hay que cubrir una parte importante de esa pérdida que tuvo la población de un salario que se achicó
por parte de la inflación. Pero creo que fue correcto. ¿Coincide con ese análisis del profesor? Bueno, en gran medida, Siriano. por fin de cuentas, los números que nutren los personajes son los mismos. Sí, sí. Miren, déjenme decirles, hay algunas cosas de las que se han tratado aquí que uno tiene que ubicarse en su contexto. De hecho, hay algunas proyecciones de crecimiento económico y de éxitos que se hacen cuando va a comenzar un año, que muchas veces se hacen para crear expectativas favorables. Y eso lo hacen algunas instituciones públicas. Eso se planifica. Sí. Parte de una estrategia. Exacto, lo hacen para inducir Claro. comportamientos. Crear percepción Pero- favorable. Pero déjenme decirle que hablar de que un crecimiento de más de 6% en República Dominicana en un año como el 2022, eso era algo imposible, señores, vamos a ser francos. Eso no está ocurriendo en ninguna parte. De hecho, si algo se podría considerar exitoso en la actual gestión de gobierno es que hayan logrado en un contexto como este mantener una tasa de crecimiento razonablemente alta y con una inflación relativamente controlada. Es decir, mantener la estabilidad macroeconómica. Eso ha sido una gran cosa. Y es una gran cosa que el país preserve eso, porque es una de las cosas que nos distingue en el contexto internacional. Era evidente que después de un año 2020 en que las economías del mundo entraron en una depresión, que después del 2021 en que hubo un rebote con tasas de crecimiento altísimas, ya en el 2022 lo lógico es que eso comenzara a minorar. Y eso mismo aplica en el caso del empleo. Correcto. Del empleo. Es decir, se crearon muchos originalmente, pero después eso comenzó a suavizarse. En el caso del mercado de trabajo, el problema más grande, bueno, de siempre, pero que llama la atención porque ha crecido mucho en los últimos tiempos, es el de la informalidad laboral. Claro. Es decir, un trabajo tan crecientemente informal. Y eso tiene mucho que ver con el tema de la tasa de cambio también. Porque resulta que tú logras revaluar la moneda, provoca que crezcan algunas actividades económicas, pero no las actividades formales, porque esa tiene que estar sometida a la competencia internacional. Y así, en esas circunstancias, es muy difícil competir con tasas de cambio decrecientes. Entonces, la gente se refugia más en esa política actividades de servicio. parece que está siendo rectificada, porque las tasas de cambio han comenzado a repuntar. Últimamente, sí. Y eso quiere decir que el peso está buscando... Sí, pero recuérdate que esa tasa de cambio peso-dólar, ha comenzado a ubicarse a un nivel que tenía hace 2 años, prácticamente. Sí. Y en términos reales, eso significa como 20% menos, porque en esos 2 años, el peso dominicano en el mercado nacional, cuando tú vas a una tienda, ha perdido cerca de un 20% de su valor. De capacidad adquisitiva. Exacto. Es decir, la tasa de cambio cuando se habla de real, la tasa de cambio, mucha gente cree que se limita solo a los exportadores. Pero ¿y esos dólares que llegan aquí? Distribuidos en casi todos los estratos sociales. El principal la problema remesa. no es con los exportadores. El principal problema es con los productores de alimentos, con los productores industriales, con los productores de una serie de cosas que la gente ahora siente mucho más atractivo por traerlos de fuera. Porque internamente es mucho más difícil competir en esas circunstancias. ¿Qué dice Daniel Toribio. Mira, la observación es así como muy puntual. Sobre los subsidios a los combustibles que tú preguntabas, muchas veces yo no quiero llamarle subsidio, porque recuérdate que como resultado del incremento de los precios de del petróleo a nivel internacional se cobra más impuestos.
Entonces, si tú neteas, los resultados impositivos son mayores que el subsidio que te está otorgando a los combustibles. O sea, por lo tanto, no creo que para el gobierno sea una pérdida significativa. Además, yo creo que si uno lo netea hay un beneficio importante por los impuestos que se cobran como resultado. Entre más suben los precios. Los precios, más impuestos más se impuestos cobran. Y entonces el subsidio se compensa con el impuesto. Eso es y agreguele el valor político de esa decisión, la de mantener la ciudadanía calmada. Claro, pero por eso yo digo, es una decisión que tal vez si yo hubiese estado en el gobierno también la tomo. O sea, tampoco me voy a poner a decir una cosa. Eso es lo primero. Segundo, No, la tomaron en muchísimos países. Sí, Claro, sí. claro. O sea, sobre el tema del crecimiento, ahora que se ha estado hablando de Standard & Poor's, de la calificadora y todo ese tipo de cosas, yo, solo por curiosidad, busqué lo que dijo Standard & Poor's el 2 de diciembre del 2021. Decía, de tal manera, el escenario base que maneja la calificadora para el próximo año, es decir, para este año, es que el Producto Interno Bruto crezca en un 6%. O sea, Standard & Poor's estimó un 6%. O sea, tiene razón Isidoro cuando señala que hay un efecto, digamos, propagandístico, donde todo el mundo participa. Fíjate cómo Standard & Poor's, cuando mantuvo la calificación de riesgo el año pasado, decía que la perspectiva para este año era un 6%, cuando hoy en día ya sabemos que no está, que está por los alrededores del 5 y pico. O sea, no solo es el gobierno el que... También los organismos... O sea, no solo el gobierno el que hace estimaciones de esa naturaleza. Sí, pero eso se induce también. Claro, no, eso es lo que... Eso no es fortuito. No es fortuito. Estoy perfectamente de acuerdo. No, Así mismo. estoy perfectamente de acuerdo. Quiere decir, es el mismo discurso. O sea, es el mismo discurso. Pero solo por curiosidad, yo busqué el del año pasado y me encuentro que ellos estimaban el crecimiento un 6%. Sí. Ahora bien, el otro tema tiene que ver con el empleo. Es verdad que creció el empleo, pero ustedes ven que a pesar de que el gobierno en construcción ha sacado notas negativas en el área de la construcción, en los últimos 2 años, de agosto a agosto, digamos, el gobierno ha incrementado 90.000 empleos públicos. Está claro, o sea, Claro. ¿En qué cosas estamos restringiendo el gasto y en qué otras cosas no? El Estado tiene, según la Tesorería de la Seguridad Social, 90.000 empleos públicos más de mayo del 2020 a mayo del 2020. De agosto del 2020 a agosto del 2022. Pero además, entonces quiero referirme a lo que tiene que ver también con que si a nivel internacional los impactos, no señores, a nivel internacional los impactos se perdieron. Hay algunas cosas que siguen, pero la mayoría del impacto del 2021 se ha ido relajando. Hoy en día, yo me imagino, aquí se está pagando el 20% del flete, 25% de lo que se estaba pagando cuando el cierre de China. Y entonces esto debió haber impactado en la inflación dominicana. Y fíjate que lo que pasa, tú dices, bueno, pero que la inflación, porque aquí, nosotros los economistas combinamos una serie de palabras y decimos, porque la meta de inflación se va a conseguir en el mediano plazo o en el horizonte de política económica. Y tú te preguntas, ¿qué es eso? Cuando tú ves, por ejemplo, yo que estoy viendo aquí, un cuadro que publica el Banco Central, la inflación, por ejemplo, nosotros tomamos la inflación y decimos, ¿qué ha pasado con la inflación? ¿Creció? ¿Ha decrecido? En los últimos 4 meses la inflación está más alta en el mes de noviembre. Sí. El crecimiento fue el más alto, pero te publican un título. Vamos a terminar con una inflación del 7 puntos, pero eso es bueno. Lo que pasa también es que el Banco Central lo compara con picos importantes, como por ejemplo lo que pasó en abril, que tuvimos 9.6. Tú tienes razón. Ahora, si tú lo comparas con el mes anterior, subió la inflación. Si tú lo comparas... Es decir, que las medidas que ha Tú la adoptado el tomas. Banco Central No, tú la tomas. no han tenido el efecto adecuado. No ha impactado en eso. No,
Por ejemplo, la tasa cambiaria. Yo te voy a... No, la tasa de política monetaria. La tasa de política monetaria, si tú buscas la inflación, o sea, yo estoy hablando del crecimiento de la inflación en el último mes, fue más alta que la del mes pasado y mucho más, alta que la del otro mes. ¿Qué es lo que te estoy diciendo con eso? En el fondo lo que te estoy diciendo es, claro, los titulares son un poco publicitarios, no sé cuánto. Es más baja que cuál mes. Como tú señalas, el indicador lo tomo yo. ¿Con qué estoy comparando? ¿Con qué comparo? Porque si tú lo comparas con el mes anterior, te das cuenta que subió. Y por lo tanto, tu tasa de política monetaria todavía no está reflejando una baja en lo que debería ser la tasa de inflación. Eso son las observaciones que yo hago. Mira, y aquí concluyo para que sigamos conversando. Con el gobierno dominicano en general, yo siempre me recuerdo de una película que yo vi. Una película, no sé ni cómo se llama la película, pero yo creo que es de origen francés, una cosa. Un señor está como, unos muchachos están como en el 14 piso y se están cayendo los dos. Y cuando van como por el 8, uno le dice, ¿cómo está la cosa? Y él le dice, so far so good. Hasta ahora todo va bien. Se van cayendo, pero hasta ahora todo va bien. Entonces, muchas veces podemos decir, hasta ahora las cosas van bien. Hasta ahora. Pero estamos cayendo. Pero se está cayendo. Podemos romper la cabeza. Señores, volvemos a pausar y regresaremos con estos tres expertos en economía, quien vamos a hablar un poco de las perspectivas del país en esa materia. Se trata de Daniel Toribio, Isidoro Santana y nuestro queridísimo Antonio Siriaco.